Hola, saludos a todos los compañeros estudiantes de quinto y sextos de todas las sedes de nuestra querida institución IMBPC. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Gracias por tener este tiempo juntos y por apartar este tiempo para poder entrar a esta clase llamada Valores o Desarrollo Humano. Queremos animarles y felicitarles por el gran esfuerzo que están haciendo para poder seguir estudiando en estas condiciones. No es fácil, pero qué bueno que están perseverando. Están mostrando gallardía, firmeza, perseverancia, así que mucho ánimo, que ustedes lo están haciendo bastante bien. Queremos agradecer también a los padres por todo ese gran apoyo que están mostrando para sus hijos en el proceso de la educación que ellos están teniendo. Apreciamos muchísimo que ustedes puedan seguir manteniendo a sus hijos en el colegio, aportando para ellos, aportando para su educación. Nuestros deseos de bienestar y de mucha paz y salud para todos ustedes y sus familias de parte de su institución IMBPC. Hoy vamos a hablar de la cápsula de valores y vamos a tener que hablar sobre el tema de la prudencia, perdón. La prudencia es la palabra que estaba buscando en mi mente para poderla compartir con ustedes, esto de la prudencia. ¿Alguna vez has dicho, es que si lo hubiera pensado 2 veces, teacher, en realidad no meto las patas, como decimos vulgarmente? Es que si yo no le hago caso a ese chavo realmente, y si la pienso 2 veces, no hubiera cometido los errores que cometí. Es que la regué por esta y esta cosa que normalmente me ha pasado y ahora estoy sufriendo todo eso denominado las consecuencias, teacher. Y qué triste y qué difícil es hacerlo. Pues mira, no te preocupes porque todos tus papás, tus maestros, tu servidor ha cometido grandes errores a causa de no hacerle caso a la prudencia. La prudencia, bien alguna vez ha dicho la gente, es la madre de todas las virtudes, es la conductora de todos los buenos hábitos que un ser humano puede llegar a tener, la prudencia. Entonces, queremos enfocarnos un poco sobre esto, queremos definir qué es la prudencia, queremos hablar de sus sinónimos, queremos hablar sobre alguna experiencia que he tenido al respecto que te puede ayudar y algunos consejos prácticos sobre la prudencia. Entonces, pensemos bien, ¿qué es la prudencia? Bueno, en términos populares podríamos decir la prudencia es todo aquello que me ayuda a no meter las cuatro, como decimos normalmente. Entonces, si no puedes memorizarte este concepto que te voy a dar un poco más académico, pues ten presente que estamos hablando de ese concepto y de ese proceso en la mente que me va a ayudar a no estar metiendo las patas literalmente en todas estas situaciones. La mayoría de libros ha dicho que la prudencia tiene que ver con observar detenidamente los hechos, documentarse adecuadamente y entonces emitir un juicio sobre determinada situación o bien para tomar tal o cual decisión en la vida. Quizás sea demasiado pedirte que seas prudente a tu edad, pero quiero animarte porque si no aprende uno desde joven, más adelante le cuesta más a uno. Y si no, pregúntale a tus padres sobre este punto o a tu mamá. ¿Cuáles son sus sinónimos y antónimos para entender más esta palabra llamada prudencia? Pues bien, la prudencia se relaciona con unos sinónimos increíbles. Por ejemplo, cordura, podemos mencionar sensatez. Eso de ser sensato es interesante porque la contraparte de ser sensato es estar sin sesos, literalmente. Entonces, o eres sensato o eres sin sesos. Seriedad, increíble, esa palabra también es sinónima de ser uno prudente. O sea, cuando tú miras a una persona que es prudente, estás pensando en que es una persona cuerda, o sea, que está en sus cabales, pues, que es una persona moderada incluso en la expresión de sus sentimientos y de sus pasiones, es controlada, es una persona seria en el buen sentido de la palabra, porque serio no significa que uno esté todo el tiempo empurrado. No, serio significa que tomas con seriedad las cosas y que te interesa mucho sacarlas adelante. Entonces también habla de cautela y también de tacto, no contacto, sino tacto. Algunas veces uno ha dicho, bueno, esta persona, para decir que es tan imprudente, es que tiene un tacto de elefante. Imagínate un tacto de elefante, qué barbaridad. No tiene nada de prudencia, entonces nada de tacto. Cuando hablamos de la prudencia, en realidad involucramos un proceso mental, un proceso que viene en la mente. Es acerca de cómo piensas,
y acerca, por ende, cómo actúas en determinadas circunstancias. Contrario a todo esto está la imprudencia. Fíjate, la imprudencia, sí, interesante esto. El desenfreno, así se entiende que una persona que no es prudente es desenfrenada, loca, por así decirlo, descarada. También es insolente. ¿Alguna vez has oído? Este muchacho es verdaderamente insolente, es insoportable, malcriado, es abusivo, grita, increíble. Entonces, la imprudencia es una pésima compañera de la juventud, y normalmente cuando uno es joven, uno es impulsivo y por el deseo de ser libre, uno cae en cosas que no son correctas, en un desenfreno en la vida, en un descaro, por así decirlo, eso de decir a mí me vale todo en la vida y yo quiero hacer lo que yo quiero en la vida. Al final uno se da con la piedra en los dientes porque no siempre puede hacer uno todo lo que uno quiere hacer en la vida. Entonces, la imprudencia es la que te lleva a decir cosas que hieren a las personas, pero que ni siquiera las consideraste ni las pensaste. Es la imprudencia la que te empuja a desatar tu ira, tu cólera sobre otras personas y a irte con todo y todo contra las personas. Es a vivir la vida loca, eso te lleva a la imprudencia. Entonces es importante considerar todos estos elementos y quería también compartirte una advertencia sobre el tema de la prudencia. Porque a pesar de todo lo maravilloso y todo el gran aporte que la prudencia puede darte en tu vida, puede darnos a todos nosotros, uno no puede confiar del todo en su propia prudencia. Es interesante, en su propia prudencia. Todo hay que someterlo a otros valores, los cuales van más allá de lo que sentimos o realmente queremos en un momento determinado en la vida. Para esto no hay más cosa que Dios mismo y su palabra la que nos van a dar parámetros importantes sobre esto que estamos diciendo. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos en los juicios, en las formas en que consideramos que somos prudentes y todo eso. Hay gente que dice, yo digo todo lo que quiero, pero lo que pasa es que cuando tú dices todo lo que quieres, entonces escuchas lo que no quieres. Y este es el mayor de los problemas. Uno no puede andar en la vida abriendo la boca todo el tiempo como uno quiere realmente. No puedes hacer eso en la vida. No es conveniente, no es prudente, no es correcto, no es de personas educadas. Entonces necesitamos también la ayuda sobrenatural de Dios para poder ser prudentes en las formas en que a Dios le agrada que seamos prudentes. A veces nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos nos traicionan, por así decirlo, y entonces caemos en imprudencias. Yo leí las palabras de un hombre muy sabio, llamado Salomón, en el libro de Proverbios, y te comparto esta lectura. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. En primer lugar, tiene a la ley o los mandamientos de Dios como parámetros para la vida. Es interesante. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Está él como hablándole como padre a un hijo. Entonces, porque vas a tener largos días en tu vida y años de vida y paz te van a aumentar a raíz de que tú hagas caso a los mandamientos. No se aparte de ti la misericordia, ese concepto de compasión y misericordia por otras personas, y la verdad, que es lo que te va a sostener como hombre. Átalas a tu cuello, para decírtelas, no las sueltes. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y este es el consejo, no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto es importante, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y mejor apártate del mal, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. La prudencia debe estar enmarcada en los valores, como decimos, para saber cómo actuar o qué decisiones tomar. En mi vida, lo que más me ha funcionado ha sido respetar esos valores que vienen de la Biblia, de la palabra de Dios. No siempre he podido obedecerlos. He equivocado muchas veces, especialmente cuando he querido sentirme o salirme, por así decirte, con mis propios gustos y mis propios deseos egoístas. Me he dado con la piedra en los dientes, literalmente. Entonces, a esta edad que tengo, que no te voy a decir qué edad tengo, pero a la edad que tengo, entonces ya te puedo decir, mira, mejor agarrarla con calma
sé lo más prudente que puedas hacer en la vida, porque si no vas a tener unos grandes líos más adelante. Te voy a dar algunos consejos prácticos. Uno, para que seas prudente. Uno, no te apresures en tus juicios, ¿no? Eso es importante. Yo me recuerdo que cuando era adolescente, mis papás peleaban, discutían entre ellos. Y algunos de ellos, y a veces por iniciativa propia, yo quería inclinarme para uno de ellos, o mi papá o mi mamá. A veces uno por los sentimientos se inclina rápidamente por uno de ellos, pero a veces no ha analizado todo el cuadro y toda la situación, y a veces ni siquiera hay capacidad para esto. Cuando te pidan una opinión, un juicio, mejor detente y con prudencia diles: a ambos los quiero, no sé qué pensar o qué decidir o qué decir en esta circunstancia. A veces es mucho mejor decir esas cosas que estar metiendo las patas cada vez que uno habla, ¿no es cierto? No hables sin pensar bien lo que dirás. Piensa antes de actuar. Piensa todo lo que puedas antes de actuar. Y trata siempre de medir las consecuencias. Es una de las cosas que siempre me ha dicho mi esposa: Dan, considera antes de tomar una decisión cuántas consecuencias hay acerca de esta decisión que vas a tomar. Porque a veces uno quiere resolver las cosas rápidamente, pero hay consecuencias que después uno lamenta. Sé observador de las cosas. Tan sencillo como, por ejemplo, cuando vas al supermercado y compras algo, puedes mirar no solo el precio, que ya es bastante, pero también comparar con otras tiendas, pero sino también ver la fecha de vencimiento del producto. Hay que ser observador. Cuando cruzas la calle tienes que ver las dos partes de la vía, porque a veces uno solo mira uno y cuando uno cruza, ¡pum!, le dan del otro lado. Si bebes alcohol, que es lo que no recomiendo, pero si bebes, entonces, como dice el dicho, ¿no? Si bebes, no manejes. Sé prudente en esto. Si vas a subirte a una moto, usa un casco, por ejemplo. No puedes andar en una moto sin casco. No puedes subirte a un auto sin tu cinturón. No puedes estar pasando el semáforo en rojo. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la manera en que somos observadores. Hay que ser observadores también de las personas, sus acciones, sus palabras, sus hábitos. Trata también de someterte a las normas que existen, ya sea en la casa. Si te dicen que son a las 10 de la noche, debes llegar todas las noches, no puedes llegar después, no te mandes. Solo traerás dolores de cabeza a tus padres, angustias y temores de ellos a causa de andar de noche. Bueno, respeta las normas del colegio, respeta las normas de las autoridades, como hemos dicho, del gobierno, especialmente hoy con este problema del COVID. Es hora que practiquemos la prudencia, ¿no te parece? Te animo a que cultives este buen hábito en la vida. Sé prudente. Bien, ahora vamos a continuar con la clase. Sabemos que estamos estudiando el libro Absoluto versus Relativo. No te olvides de eso. Ese es el libro que estamos utilizando. Las páginas son las páginas 59 y 60 las que estaremos viendo. Estamos viendo y estamos terminando ya el capítulo número 2, que hablaba sobre los valores absolutos y su confiabilidad. Sí, ¿por qué son confiables estos valores y no los relativos que hemos hablado? Estamos enfocados en la página 59 y 60. Búscalo ahí, busca siempre tu bolígrafo o marcador, porque quiero que marques cada subtítulo que encuentres. La semana pasada vimos el postulado ético. Y cuando hablamos del postulado ético hablamos de varios principios. Y el número 1 tenía que ver con el respeto a la vida. El número 2 con el respeto a la propiedad privada. El número 3, respecto a las autoridades. Hoy veremos el cuarto hasta el séptimo. Y el cuarto tiene que ver con el respeto al matrimonio y a la familia. Escucha, el respeto al matrimonio y a la familia. Realmente vivimos una época en donde a los muchachos no les interesa ni les importa la familia, pero deberíamos de rescatar ese principio de vida, porque nos estamos hundiendo en medio de una sociedad que en realidad es una suciedad, no una sociedad. El respeto a la familia debe de considerarse como algo muy serio en la vida. Si no tenemos familia, no nos sentimos seguros. Estamos hablando de familias normales, por supuesto. Sin embargo, es importante considerar que, y sin ánimo de entrar en controversias,
Es importante recalcar aquí y enfatizar que el matrimonio fue diseñado para dos personas de diferente sexo. Eso así es. Ahí está escrito en la Biblia que hizo Dios al hombre, a la mujer y los bendijo Dios. Entonces es importante esto. Rescata ese principio en tu vida. Igual respetamos a quienes no creen en este punto y creen otras cosas respecto a esto, pero pues esto es lo que normalmente nosotros conocemos y nosotros creemos y proclamamos. Los esposos constituyen, según las leyes humanas y también las divinas, la base para el establecimiento de la familia, de una familia. Y es la base de la sociedad, no olvidemos esto. Tanto padres como hijos tienen derechos, pero también tienen obligaciones. A veces los hijos piensan que solo tienen derechos y exigen y exigen y exigen. No se puede solo exigir en la vida. Tú tienes que irte por la vía también de la obligación y de los compromisos. ¿Cuáles son los compromisos de un esposo o de un padre? Bueno, tiene que ver con que lleve sustento al hogar, tiene que ver con que le dé liderazgo a su hogar, tiene que ver con que responda con el ejemplo de su hogar, tiene que ver con el hecho que pueda querer amar a su esposa, respetar a su esposa y la relación que tiene con ella. ¿Qué diremos de las esposas? Igualmente deben de ser cuidadosas de sus casas, deben de amar a sus hijos, deben amar a su esposo, deben también respetarlo, deben también respetar que él es una autoridad dentro de la casa. Y tú como hijo debes considerar que ambos son una autoridad en la casa. No puedes manejar a uno o manipular a uno para obtener cosas que el otro realmente va a tener que acceder. Eso es manipular, eso no es correcto. Entonces es importante que consideres estos puntos sobre la familia, por favor. Y también tienes obligaciones. Claro que tienes obligaciones. A veces los padres no te dicen estas cosas porque quieren que tú tengas la iniciativa de poder colaborar en la casa, de ayudar en todo lo que puedas, en la limpieza, en el orden, en hacer mandados, en muchas otras cosas. Que tú seas un ente de tranquilidad y de paz y no de desestabilidad en una casa, por ejemplo. Entonces, también los padres tienen que tener y tienen la autoridad para llamarte la atención, para ejercer disciplina, para ejercer corrección en el hogar si las cosas no están funcionando bien o que tú te estés desviando en uno u otro sentido. Entonces es importante el concepto de familia y respetar, tener ese respeto por el matrimonio y por la familia. Otro aspecto importante es el 6.5 que tienes en tus páginas ahí y ves sobre el respeto al trabajo. Sí, es como escuchas, el trabajo. Todos en una nación tienen, o por lo menos deberían tener, el derecho al trabajo. Y es el gobierno el que realmente es el primer responsable, no el único, pero es el primer responsable en facilitar todos estos medios para que este propósito de que todos tengan trabajo se pueda desarrollar en una nación. No es aceptable para la ética absolutista, contraria a la relativista, no olvides, la holgazanería. O sea, nosotros no promovemos que la gente sea haragana, que no sea responsable. Nosotros promovemos que en realidad cumplan con obligaciones dentro de sus trabajos. El respeto a las horas de entrada, a las horas de salida, la responsabilidad de hacer el bien y con excelencia en su trabajo, la honradez, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con el respeto al trabajo. Mucho cuidado cuando tú ya seas un ente de trabajo, una persona responsable, tienes que velar y cuidar por el trabajo. Hoy en día, por ejemplo, hay que velar y cuidar mucho el trabajo porque hay muchos despidos, tristemente están sucediendo en la actualidad. Así que hay que cuidar mucho de que podamos perseverar en el trabajo. El respeto a la fe es otra cosa importante dentro del esquema del absolutismo. Si bien es cierto, hay mucha diversidad de creencias religiosas, la Biblia habla de el monoteísmo, de un Dios verdadero, y que su base está fundamentada en la fe de la religión cristiana y también de la religión judía. Precisamente porque se tiene, fíjate bien, el derecho de creer lo que uno quiera. Debemos observar respeto cuando lo que se cree realmente no está de acuerdo a lo que nosotros creemos. Por eso la mayoría de países en el mundo han optado por tener este concepto llamado libertad de culto. Así que una cosa también es que respetemos lo que unos creen, las creencias de otro, pero otra cosa es que nosotros las creamos o nos obliguen
a creerla. Uno tiene el derecho de decidir. El otro aspecto importante es el reconocimiento de la libertad del hombre. Cualquier forma de esclavitud es una manera de limitar la libertad de una persona. Por ende, este es uno de los principales postulados dentro de la ética absolutista. Pese a que esta ética es normativa, a diferencia de la ética situacional, del utilitarismo, de la ética relativista, esta tiene normas, leyes. Al final es el hombre quien debe sujetarse y debe decidir sujetarse o no a estas leyes o a estos principios. Bueno, hay muchos otros postulados de los que podemos hablar. En resumen, hemos hablado del teológico, basado en lo que Dios es y hace. El cristológico, basado en un estudio de Cristo y su aporte a la ética cristiana, por supuesto, entre otros principios. El antropológico, el estudio del hombre. El bibliológico, el estudio de la Biblia. El escatológico, el estudio del principio. Y al final de la historia de la humanidad y el principio o el postulado ético. Así que todos estos postulados lo que hacen es englobar, es encerrar a la mayoría de los valores que hoy en día conocemos como tales, principios y valores. Pues te animamos a mantenerte en estos principios porque sabemos que practicándolos es que podemos obtener armonía y podemos llegar a tener una mejor convivencia como ciudadanos en un país como el nuestro, evitando así hacer daño a las personas y ayudándonos mutuamente. Quiero solicitarte además que puedas contestar las preguntas de repaso al final de este capítulo, que básicamente es la página 61, la que te estoy pidiendo que puedas llenar, puedas complementar. Te va a ayudar para el repaso de este capítulo y la haga llegar al director académico de la sede donde tú estudias. La próxima semana iniciaremos el tercer capítulo de este libro y vamos a ver otros valores a practicar. Así que te pediría que seas diligente en esto y que por favor respetes las normas, mantén tu distanciamiento social, usa siempre tu mascarilla, lávate bien las manos, quédate en casa, no te expongas, estamos en peligro incluso de muerte. Por favor, cuídate, que Dios te bendiga mucho y que estés bien. Muchas gracias.